Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo del 37 al 54. Mientras Jesús hablaba, dice el Evangelio según Lucas, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, ¿nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho? Sí, dijo Jesús. ¿Qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Así termina este capítulo 11, que como veis tiene referencias muy duras, muy críticas ante la situación de los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Vemos que esta sección empieza con algo aparentemente amable, ¿verdad? Vemos que un líder, un fariseo, invita a Jesús a su casa a comer. Jesús acababa de enseñar la parábola de la lámpara del cuerpo, asociando al ojo como esa lámpara, ¿verdad?, que debe iluminar nuestro interior y que de algún modo, cuanto más iluminados estemos por dentro, por supuesto, menos oscuridad habrá y por tanto más saludables estaremos todos. Tras esta enseñanza, él es invitado a comer y cuando entra a la casa y se sienta a la mesa, aunque en verdad no se sentaba, ya debéis recordar que en la cultura grecorromana las personas no se sentaban en una silla delante de una mesa, sino que se solían recostar en el suelo o a través de algún tipo de almohada y comer de lo que había en la mesa. Pero bueno, independientemente de estas expresiones, según las versiones de la Biblia que podamos usar, vemos que Jesús entra a la casa y se sienta directamente en la mesa para comer.
y no se lava las manos, no se purifica al menos, tal y como lo hacían en ese tiempo los judíos. Podríamos pensar, ¿verdad? Jesús había sido un descuidado, quizá no tenía mucha preocupación por los gérmenes, o estaba enseñando algo más profundo a este fariseo y a las personas que estén alrededor. En Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente en cuanto a la limpieza y la pureza de los judíos en los tiempos de Jesús. Dice en Marcos 7, versículos 3 y 4, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Vemos que en definitiva los fariseos tenían unas normas de limpieza y pureza bastante reconocidas a nivel cultural. Y de algún modo nosotros tampoco debemos criticar estas normas porque están bien, es bueno lavarse, ¿verdad? Y presentarse limpio a la mesa, sobre todo cuando vas a comer. Pero en este caso Jesús no está criticando tanto la limpieza en cuanto a los gérmenes y el decoro, sino en cuanto a que los fariseos se han preocupado por crear normas y costumbres a la hora de mantenerse puros, no solamente para comer ya, sino como en otras ocasiones hemos reflexionado y reflexionaremos, trayendo normas litúrgicas y de pureza que solamente se aplicaban en el templo a sus casas. Ya os lo he dicho alguna vez, ¿no? De una forma un poco quizá, vamos a decir, casual o burlesca, ¿no? Os comenté lo siguiente: imaginaos que en vuestro trabajo o en vuestras casas o en las calles de algún modo os comportaseis o hablaseis como aquí a veces lo hacemos, que muchas veces usamos una jerga muy distinta, ¿verdad? Incluso un comportamiento diferente, en algunas iglesias incluso una vestimenta distinta para el domingo, a diferencia del resto de días. Pues algo así, incluso más endurecido, lo tenían en este tiempo los fariseos y líderes religiosos, y no solamente lo practicaban en sus familias, sino que buscaban imponerlos en la cultura judía. Es por eso que a partir del versículo 39 veremos cómo Jesús levanta diferentes críticas y acusaciones ante toda esta hipocresía. El Señor comienza a exhortar debido a esa gran fijación que tienen ciertos judíos por parecer puros por fuera, pero estar corruptos por dentro. La forma de mantener de una manera adecuada, ¿verdad?, nuestra limpieza es dejar que la gracia de Dios, la misericordia, los dones que el Señor nos da, fluyan a través de nuestra vida, trabajando en nuestro interior y yéndolo hacia afuera. En otro contexto ya hemos leído también, ¿verdad?, esa enseñanza tan repetitiva de Jesús, de que no es tan importante lo que entra dentro de nuestro cuerpo, lo que ingerimos como un alimento, por ejemplo, como aquello que sale de nuestro corazón. Una vez más reitero que aquí Jesús no está siendo una persona despreocupada con los gérmenes, ni mucho menos, ni que apele a que confiemos en que si yo como algo y está putrefacto o quizá de algún modo infectado o qué sé yo, no me va a pasar nada porque soy creyente. No caigamos, por favor, en esos errores. Nosotros debemos cuidarnos también en nuestra salud. Pero Jesús está dando un matiz muy importante en cuanto, primero, considerar nuestro interior y luego, más allá, viendo lo exterior y las normas y costumbres, en este caso, judías. Vemos en el versículo 42 que Jesús les muestra que sí, que en efecto, en medio de todas estas costumbres, los judíos tenían la importancia de diezmar. En este caso, no como a veces lo aplicamos en nuestras iglesias, ¿no? Dar el diezmo, dar el 10% de nuestros ingresos, como algunos dicen, sino en cuanto incluso cosas recursos que se van consiguiendo en medio del trabajo, como es la obtención de hierbas, como la menta, el eneldo, que ya habréis leído en vuestras versiones, ¿verdad? Dar, diezmar a partir de esos recursos que vienen de la tierra en la cual la persona ha trabajado, pero recordad, esa persona pertenece a Dios porque es imagen de Dios y esa tierra pertenece a Dios también por cuanto Dios
lo creó. Por tanto, diezmar a veces se puede caer en el error cuando usamos esa palabra, ¿no? Porque da la sensación de que estoy dando una décima parte de lo que yo tengo, de lo que yo he conseguido, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Pero en verdad no es dar, es devolver. Estamos devolviendo una parte de lo que Dios nos ha ofrecido. Y es lo que los fariseos sí estaban incidiendo y repitiendo, ¿verdad? Lo vemos en Levítico capítulo 27, versículo 30, cuando se habla de la importancia de diezmar, en esta ocasión acerca de las cosechas, de las hierbas. Pero Jesús nos muestra que más importante aún es el dejar que el amor y la misericordia de Dios trabaje, cale en nuestra vida y fluya hacia el prójimo. No obstante, Jesús tampoco está, vamos a decir, creando una queja en cuanto a normas sobre el diezmo. Él dice que es importante hacer estas cosas, pero también las otras. No hay que dejar ninguna cojeando. Es más, aquí me parece un principio muy bueno para nosotros, porque al fin y al cabo lo que Jesús está compartiendo es la importancia del equilibrio. Entender que hay cosas de nuestras tradiciones, de lo que recibimos de nuestros padres, consejos que debemos cumplir, normas que debemos realizar, pero sin dejar a un lado el aspecto espiritual y bondadoso de Dios. El entender que el Señor fluye a través de nosotros y que nosotros también somos un punto de luz de la gracia de Dios. En el versículo 43, Jesús denuncia cómo los fariseos son unos orgullosos espirituales que buscan ser reconocidos como personas importantes, ¿verdad? No solamente recibir las primeras filas en las sinagogas, sino incluso por las calles, que se les reciba con veneración, con respeto, como si fuesen personas muchísimo más importantes que otras. Y es cierto que pueden tener ciertos cargos, también un mayor conocimiento de la palabra de Dios, pero eso no implica que esas personas sean mejores, y desgraciadamente ese pensamiento había aflorado en ellos. Jesús estaba denunciando estas cosas, y en medio de esta acusación contra los fariseos, que vemos desde el versículo 39 al 44, hace ya unas acusaciones desde el 45 al 54, relacionado más a los que son legalistas, aquellos que de algún modo se reconocen como doctores de la ley, como intérpretes y maestros de la ley. Leemos en el versículo 45 algo muy interesante para nosotros, porque una persona de repente se levanta y dice: Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. La verdad que cuando leo estos versículos donde Jesús empieza a tener un carácter más crítico, más duro, de algún modo haciendo un examen más hilado de la situación religiosa en la que se encuentra Israel, pienso, ¿verdad?, en las formas que Jesús tiene y si quizá nosotros debamos imitarlas o no. Porque es cierto que como creyentes debemos imitar a Jesús. El apóstol Pablo ha imitado a Jesús y fue capaz de decir: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero ¿hasta qué punto hay aspectos de la persona de Jesucristo, que por supuesto es ser humano, pero también es Dios, nosotros tenemos la autoridad de imitar? Es más, podríamos decir que insultar es un pecado, ¿verdad? Insultar no está bien, no es algo correcto, no es algo que forme parte de un buen creyente, ¿verdad? Sin embargo, aquí este maestro de algún modo le está acusando por estas críticas, estas reseñas, estos insultos que está recibiendo por parte de Jesús. Cuando leo este texto me acuerdo mucho de mi padre, porque él desde pequeño me enseñaba, puede estar errado o no, que cuando tú a una persona le decías lo que era, no le estabas insultando, le estabas diciendo la verdad. Pero claro, ¿hasta qué punto nosotros tenemos la autoridad para decir: yo sé cuál es tu verdad y tú eres lo que sea y te llamo así? Y no es un insulto, te estoy definiendo, ¿verdad? Evidentemente no podemos afirmar, si es que entendemos que insultar es un pecado, que Jesús está insultando a estos líderes religiosos. Jesús lo que está haciendo es criticando, haciéndoles ver la situación difícil y corrupta
en la que se encontraba la espiritualidad religiosa en los tiempos de Jesús, como desgraciadamente muchos líderes se habían dejado llevar por sus propias normas. Sé que desgraciadamente no se habla mucho de estos textos, y en parte lo entiendo. A la hora de evangelizar, de hablar con alguien que no conoce mucho de Dios, es mucho más fácil venderle o hablarle sobre el perdón, el amor, el cielo, los regalos de Dios, que contarle estas partes que conforman el Evangelio de Jesús. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, el consejo de Dios, deberíamos de considerar y rumiar aquellos textos que son difíciles muchas veces de leer y mucho más de compartir. Porque no es cuestión ya del criterio del predicador o del hermano o hermana que lea este texto, sino lo que dice el texto en sí mismo. Por supuesto, nosotros debemos denunciar injusticias que sobre todo se hacen en cuanto a la fe de Dios. Pero a diferencia de Jesús, no podemos caer, vamos a decir, en una especie de autoritarismo, ¿verdad? Creyendo que nuestra verdad es la única y absoluta. Desgraciadamente, por cuanto eso se ha producido tantas veces, muchas iglesias, denominaciones y hermanos se han separado, creyendo cada uno que tenía su verdad acerca de Dios, y en verdad ninguno la tenía, o al menos no la ha aplicado correctamente. Debemos pensar que Jesús también está hablando a personas que no se están arrepintiendo. Jesús está hablando a personas que están endurecidas, que no están reconociendo su error. Todo lo contrario, se consideran justas. Es más, piensan que Jesús está fallando al decir eso de unos líderes religiosos doctores en la ley, cuando él ni siquiera ha sido una persona que se haya formado en una escuela rabínica. Pensadlo, quizá algún día lleguemos a este tiempo, ¿verdad?, en el que algún hermano que quizá no haya estudiado teología en el seminario o en la facultad y no haya hecho un máster y qué sé yo, pero que se ha formado en la palabra de Dios, pueda en algún momento, por parte de Dios, hacerle ver a ese teólogo, a ese pastor, a ese experto en la palabra de Dios, que en algunas cosas esté equivocado. Por supuesto, en nuestro caso debemos actuar con amor, ganando al hermano, no perdiéndole. Pero muchas veces hemos caído en esa línea delgada, ¿verdad?, del testimonio y de lo que ya es meramente superficial y lo externo, que es aparentar ser justo y no dar ese testimonio de justicia. Esto es algo que también lo he experimentado a lo largo de mis estudios teológicos, porque dependiendo de la iglesia donde iba o del hermano con el que hablase, había veces que si yo iba a la iglesia en traje, el hermano o la iglesia en sí misma pensaba que iba a ir a predicar. Pero si yo iba simplemente con una sudadera o un vaquero, pensaba que no iba a predicar. Y había veces que predicaba así y había veces que predicaba con traje. Conforme pasaba el tiempo, he aprendido que lo mejor es ir a una iglesia primero con traje y luego ver si para la iglesia le supone de algún modo, vamos a decir, un punto de tropiezo o de crítica el que el pastor o el predicador no vaya con traje. De hecho, los diáconos lo pueden compartir. La primera vez que me reuní con ellos yo vine con traje por si acaso, porque no sabía si la iglesia de Hortaleza formaba parte de las iglesias en las cuales, si el predicador pastor no viene con traje, su predicación no vale. Porque desgraciadamente me he encontrado con iglesias que son así. Y debemos recordar lo que el apóstol Pablo nos enseña. En este caso, lo hacía en cuanto a las comidas, ¿verdad? Gente que era débil en la fe, gente que era fuerte en la fe, personas que eran capaces de comer alimentos que habían sido sacrificados a ídolos, pero que ellos entendían que si eran bendecidos en el nombre de Dios, se lo podían comer sin problemas. Pero habían otros que eso les suponía un conflicto espiritual interno. Por tanto, aunque yo sepa que independientemente de que venga con camisa, con traje o con vaqueros, lo que sea,
puedo compartir de la palabra de Dios, pero quizá para algún hermano o para la iglesia le pueda suponer un problema, pues evidentemente vendría a contrario, para evitar ese problema. Pero fijaos, ¿verdad? Sobre todo se produce con hermanos que ya están entrados en años y que vienen pues de otro tipo de tradición, que incluso me llamaban pastor, cuando yo ni siquiera había terminado mis estudios teológicos, ni había sido ordenado ni llamado para ello, ni pertenecía a ningún colegio pastoral, ni mucho menos, y me llamaban pastor solo porque llevaba traje. Fijaos, no estamos tan lejos de la realidad de este tiempo, ¿verdad? De las apariencias, por encima del interior. Vemos, por tanto, que en este caso, en esta segunda parte, Jesús se centra ya no tanto en los fariseos como tal, sino en los escribas, en los doctores en la ley, en los que interpretaban la ley, que se supone que eran expertos en todas las enseñanzas que Moisés había compartido al pueblo de Dios. Desgraciadamente, estos doctores de la ley teorizaban y especulaban acerca de exigencias religiosas que ni ellos mismos podían cumplir, ni tampoco las cambiaban al ver que otros no la podían cumplir tampoco. Nosotros debemos recordar como iglesia que nuestra comunidad, nuestra congregación, es una organización humana, pero también es un organismo vivo y divino. ¿Qué quiero decir con esto? Hay iglesias que, por ejemplo, usar instrumentos les supone un sacrilegio. Solamente podemos cantar a Dios con nuestras voces. Nuestras cuerdas vocales son los únicos instrumentos que podemos usar en nuestra adoración. Pero sin embargo hay otras iglesias que sí usan instrumentos. Hay otras que usan instrumentos, pero la batería no, la batería es del diablo. O por ejemplo con el orden del culto. Hay gente que piensa que sin el culto no se hace esto de esta forma, y la cena del Señor no se hace así, y no se ofrenda de esta forma, y no se hace esto así y así. El orden del culto está mal. Y tantas cosas, ¿verdad?, que muchas veces imponemos y que afortunadamente, algunos al menos, sabemos que son formas de presidir el culto, que ninguna va a ser mejor que otra, que simplemente estamos expresando nuestra adoración como comunidad a Dios. Ojalá más iglesias puedan entender estas cosas, ¿verdad?, y podamos de algún modo seguir creciendo, compartiendo nuestras inquietudes, nuestras percepciones, porque al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Y se supone que amamos y conocemos al mismo Dios. Sin embargo, en este caso no. Estos doctores de la ley interpretaban la ley a su manera y esas interpretaciones las aplicaban sabiendo que ni ellos mismos las podían cumplir. Incluso al ver en la práctica que la gente no lo podía hacer, aún así lo imponían. Desgraciadamente, la historia de la Iglesia nos enseña que esto no quedó en el judaísmo. La religión judeocristiana, toda la Iglesia católica, sobre todo a partir del emperador que recibió la fe y la volvió como religión oficial, Constantino. A partir de todo esto, vemos que con el Imperio Romano, desgraciadamente, la Iglesia se corrompió muchísimo más. Y tomaron tantas y tantas normas y leyes, papas y obispos, credos y dogmas, que nadie podía cumplir. Y aún así seguían con ello. Martín Lutero, por ejemplo, es el ejemplo más claro para nosotros, ¿verdad? Muy interesante, al menos en sus escritos, sobre todo el aspecto de la confesión. Estaba tan atormentado con el pecado que, según lo que se puede leer acerca de su vida, incluso representar en alguna que otra película documental, cuando él iba al confesionario y contaba todos sus pecados, había veces que se levantaba del confesionario y se iba a otro sitio, y ya en el camino volvía otra vez al confesionario, porque durante esos pocos pasos que dio, entendió que ya había vuelto a pecar, y que debía confesar esos pecados al sacerdote, porque si no estaba viviendo en pecado. Vemos tantas imposiciones, ¿verdad?, a lo largo de la historia que nos afectan, y que muchas veces las propias personas que lo han impuesto no lo cumplen. Por otro lado, vemos que Jesús no solamente está haciendo una crítica al liderazgo espiritual de ese tiempo, sino que incluso comparte unas palabras que hablan acerca de todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, pero incluso lo que va a pasar después
y alguna parte durante el libro de los Hechos. En el capítulo 49 dice: esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Muchos profetas, desgraciadamente, no fueron escuchados, fueron perseguidos, fueron asesinados por el pueblo de Israel. Y no estoy hablando de los falsos profetas, sino de las personas que Dios envió al pueblo. Pero en la segunda parte de este mensaje que está compartiendo Jesús, dice: les enviaré profetas y apóstoles. Y sabemos que hasta los tiempos de Jesús los apóstoles no habían sido enviados. Y dice que a algunos matarán y a otros perseguirán. Por tanto, en el versículo 49 no solamente vemos una descripción del destino fatídico que compartieron muchos profetas en el Antiguo Testamento, sino que también estamos leyendo una profecía de lo que le va a pasar a los apóstoles de Jesús. Salvo a Judas, claro, que se suicidó. Más adelante comparte, ¿verdad?, toda esta tradición de la historia del Antiguo Testamento, que de algún modo su columna vertebral se encuentra en la tradición cronista, en los libros históricos de Crónicas, donde se enseña que desde Abel, que curiosamente no tenemos ningún escrito de Abel, pero Jesús mismo nos enseña que Abel era profeta. No sabemos qué profetizó Abel, pero Abel fue profeta. Y desde el profeta Abel hasta el profeta Zacarías, muchos hombres de Dios murieron y fueron asesinados por el pueblo de Israel. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Vuelve a compartir y reiterar Jesús, expertos en la ley religiosa, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Este versículo 52 me hace recordar a un elemento literario que quizá algunos conozcáis, que es el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Pues estos expertos en la ley no conocen verdaderamente la ley ni dejan que el resto la conozca. Todas estas leyes de Dios. Ya sabéis por qué. En ese tiempo no había tantos manuscritos como hoy en día, ni traducciones, ni mucho menos versiones. Y todos estos rollos de papel donde estaban escritos las palabras de los profetas y de la historia de Israel, solamente lo tenían en su disposición las personas del alto, vamos a decir, la gente más religiosa que se consideraba importante de la cultura, de la sociedad de Israel. Por tanto, vemos que de algún modo no solamente no compartían las verdades como debían, interpretadas correctamente, sino que ni ellos mismos profundizaban en ellos. Esto también lo vemos con Lutero, y fijaos que entre esto y Lutero ha pasado 16 siglos de historia. En los tiempos de Martín Lutero, él, que era un monje agustino, tuvo bastante conflicto con la fe, con la práctica de la Iglesia Católica, y ya en su tiempo de rebeldía, de queja ante tanta corrupción, fue capaz de traducir la Biblia al alemán. Recordad que en ese tiempo estaba en latín, y el pueblo, en su mayoría, no sabía latín, menos en Alemania. Por tanto, cuando el sacerdote empezaba su homilía, empezaba a hablar de Dios y de lo que aparecía en las Escrituras, no solamente el sacerdote estaba contando lo que el dogma decía del texto que él compartía, sino que incluso lo que decía muchas veces no lo decía en un lenguaje que la Iglesia lo pueda entender. Por eso, cuando Lutero tradujo la palabra de Dios a la lengua del pueblo, al alemán, fue una aberración para la Iglesia Católica. Pero sin embargo Lutero lo hizo porque el conocimiento de Dios debe estar a disposición de todos. Pero en este tiempo no. Ni conocían a Dios, ni lo daban a conocer. Vemos que ya esta sección concluye con Jesús retirándose de esa invitación. No sabemos si ni siquiera le dio tiempo a comer, porque fue nada más sentarse a la mesa y por no haberse lavado las manos empezó a dar estas advertencias, estas críticas
acerca de cómo estaba el estado de la espiritualidad y el liderazgo en Israel. Pero en medio de todo eso vemos que estos líderes religiosos, estos fariseos y escribas, querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Concluyendo esta sección, os quería compartir algunas preguntas a modo de aplicación para nosotros. ¿A qué prestamos más atención hoy en día en la iglesia? ¿A lo de fuera o a lo de dentro? ¿Una persona es más piadosa porque sea más entrado en años, porque lleve un traje, porque tenga un título teológico? ¿O es más bien por su relación y comunión con Dios? ¿Qué normas religiosas hemos tenido que de algún modo hemos impuesto? Quizá hoy en día, debido a la hipersensibilización, ¿verdad?, de las redes sociales y tanta información que disponemos, pues ya no hay tantas cosas que de algún modo defendamos a capa y espada, ¿verdad?, e intentemos imponer en la iglesia. Pero antiguamente sí había muchas normas, desde la vestimenta hasta hombres a la derecha, mujeres a la izquierda, y tantas cosas que se hacían en la iglesia. Otra pregunta: ¿nuestros diezmos, ofrendas, atienden solo a los aspectos económicos o también al dar nuestro tiempo y esfuerzo para la extensión del reino de Dios? Es decir, ¿solamente diezmamos y ofrendamos dinero o también diezmamos y ofrendamos nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestro cariño, nuestro esfuerzo? Ojo, parafraseando a Jesús, haciendo esto sin dejar aquello. Qué bueno, ¿verdad?, cuando una iglesia es responsable y con el tema de las ofrendas, pues sigue adelante, ¿verdad? Incluso más aún en la situación en la que nos encontramos hoy, con la pandemia y tantas crisis en las que nos vemos envueltos. Pero también entendiendo que nuestro tiempo y nuestra vida en general debe ser ofrecida a Dios, a la iglesia y a cualquier persona que necesite ayuda. Otra pregunta: ¿qué libros, qué pasajes bíblicos y qué predicadores hemos escuchado y estamos escuchando? ¿Sabemos discernir a los falsos predicadores, falsos maestros, de aquellos que son, vamos a decir, personas enviadas y guiadas por Dios? En nuestro caso, puede que haya gente que no lea tantos libros o que no escuche en YouTube a otros predicadores, pero algunos quizás sí. Y más aún en el día en el que vivimos, ¿verdad? Por último, ¿qué recursos literarios y hermenéuticos tenemos como creyentes experimentados? Es decir, ¿qué reglas, qué recursos, qué herramientas tenemos nosotros como creyentes para leer las Escrituras? Quizá alguno no tenga ninguna, lo lee y ya está. Quizá otro coja algún comentarista, lea varias versiones a la vez, escuche distintas predicaciones. ¿Los estamos compartiendo con personas que no disponen de ellos o ni siquiera lo estamos usando nosotros? Es decir, cada uno tiene la responsabilidad de leer la palabra de Dios y de usar herramientas para entenderla mejor. Desde libros inspiracionales, comentarios de los textos que estemos leyendo, concordancias, otras traducciones, tantos y tantos recursos que disponemos, y más aún ahora con Internet. ¿Los estamos usando? Porque pensad, hemos pasado de líderes religiosos corruptos que tenían los recursos para conocer a Dios, pero no lo usaban ellos ni lo compartían. Y ahora hemos pasado a miembros que no tienen por qué ser teólogos, ni pastores, ni predicadores, ni gente que estén aquí al frente, pero que disponen de muchísimos más recursos, incluso que esos doctores de la ley de los tiempos de Jesús.
¿Qué están haciendo esas personas con todos esos recursos, comentarios, traducciones, textos en griego, etcétera, etcétera? Todo eso está en Internet. Lo pones en Google, ahí lo tienes. ¿Lo estamos usando? Quizá nosotros estamos leyendo esto y decimos, vaya, qué corruptos eran estos líderes religiosos, que teniendo los recursos para conocer a Dios y no le conocen, pudiéndolo compartir con otros y no lo hacen. Y lo mismo nosotros estamos igual o peor. Debemos analizar la situación en la que nos encontramos delante de Dios. Espero que estas preguntas os inviten a que podamos seguir reflexionando al respecto. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Amén.